aunque yo voy a compartir el artículo, realmente me gustaría poder discutir con todos ustedes este tema. Yo creo que es un tema que todos van a poder disfrutar. ¿Ok? Me agradecería poderlos ver en cámara. Bien, ¿quiénes de ustedes han podido leer el artículo? Yo. ¿Sí? ¿Tú has podido leerlo? ¿Quién Sí, más? yo también. Yo leí que hasta la página 5. Queda la mitad. Ok. Giovanna, ¿has podido leerlo? Kelvin, Iris, Matías ya me dijo que sí. Yo cuando lo mandaron por el Media Broadcast, pero hoy no pude, no me dio tiempo. Ok, está bien. Entonces vamos a leerlo conmigo y yo quiero que ustedes, este artículo contiene mucha historia, mucha información, para la cual para mí también fue bastante nuevo. Entonces quiero que todos podamos como que entrarnos en esa historia, entrarnos un poco más de esta situación, porque en esta historia están involucrados eventos que son altamente relativos en nuestro contexto profético y en el contexto social de los netineos. ¿Ok? Y es importante poder entender para poder explicar, usarlos como ejemplo para poder llegar a las personas. ¿Ok? Entonces la idea es que podamos leer párrafo por párrafo y que podamos discutir entre todos nosotros. ¿Ok? Yo voy a compartir entonces el artículo. Ok, este es el artículo. Ok, yo ya coloqué mis notas aquí y quiero que entre todos podamos leer. El artículo es titulado El nacionalismo cristiano está destrozando Etiopía. Entonces ya nos está colocando en el contexto. Vamos a hablar de Etiopía. Y también nos da un poquito de información sobre lo que es la temática, el punto central de lo que está pasando en Etiopía. Es un nacionalismo cristiano, ¿ok? Ya nos está dando tema y nos está dando contexto de dónde es que se está llevando a cabo. Pero vamos, para entender esa historia hay que entender un poquito la historia precedente de Etiopía. Pero vamos a hacerlo dentro del contexto que la anciana Tess nos coloca. Por eso ella coloca unas ciertas notas que nos ayudan para colocar nuestra mente enfocada bajo esa perspectiva. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos mezclar muy rápido nuestras opiniones o nuestras perspectivas que a veces ya vienen con un sesgo. Entonces vamos a tratar de colocar dentro del contexto que la anciana Tess nos pone, porque ella le da el contexto profético, ¿ok? Y le voy a pedir a Giovanna si me puedes acompañar con toda la lectura de lo que es la nota de la anciana Tess. Ok, ¿me escuchan bien? Porque yo los escucho como temblorosos. Te escuchamos bien. Bien. Dice, en 2021 Etiopía tenía más desplazados internos que cualquier otro país del mundo. Un renacimiento religioso arraigado en la historia imperial del país ha coincidido con la guerra civil y la difusión de una retórica genocida que pone en peligro una nación diversa y multiconfesional. En Etiopía se está gestando desde hace tiempo una crisis humanitaria de dimensiones temibles. El año 2018 fue un punto de inflexión cuando se disolvió el gobierno autoritario. Entonces en el poder, y llegó al poder el primer ministro Abiy Ahmed, que ha utilizado la extensa historia religiosa de Etiopía para sus propios fines políticos, enunciándose como el séptimo rey de Etiopía.
Este artículo rastrea las raíces de la crisis hasta al menos un milenio de imperialismo patriarcal. Las cuestiones son complejas y en lo fundamental no están arraigadas en la religión, sino que ésta ha sido cooptada en los últimos 4 años para adaptarse a una narrativa cultural. Les animo a que entiendan la crisis allí en este contexto de varios puntos que hemos estado haciendo a través de nuestras clases de Vespers. Ok. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y esta pregunta va para todos. ¿Qué nos puedes decir de este contexto que la anciana Tess nos está dando? O sea, de esta introducción, este enfoque que nos muestra ella. Yo creo que Tess lo que está haciendo allí es diciéndonos, poniéndonos, el título dice, habla sobre la religión, estamos hablando del cristianismo, ¿no? En este caso es ortodoxo, pero haciendo énfasis que a pesar de que lo que se lleva ahí utilizando al cristianismo como esa arma o como esa herramienta para lograr sus fines políticos más corruptos, no es en sí el problema la religión, sino que esto va más allá y esto es la cultura. Ok. ¿Alguien tiene otra perspectiva? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren agregar algo? Otra cosa que también allí interesante fue este tema de que en realidad Etiopía es una nación multiconfesional. Recordemos que allí también hay musulmanes, ¿no? En el territorio de Etiopía. Entonces, nada, que es importante comprender este tema que nos está diciendo la anciana Tessa aquí, que también Yedita resaltó, que la religión solamente es, digamos, es uno de los factores, pero no es el factor clave, no es lo determinante. El todo, lo que determinó ese conflicto allí interno en Etiopía fue esta visión cultural y tradicional de cómo ellos se ven como nación. Ya es solamente eso y cómo quieren aplastar minorías de otras confesiones. Estoy de acuerdo. Y que también Solange dice los últimos 4 años. Y hay que ver eso también desde 2018, que fue lo que se desató en 2018 con la llegada del presidente también, ¿no? Y se está viendo, dice, para adaptarse a una narrativa cultural, o sea que ahí se está viendo más claro. Y ahí es donde vamos a entrar. Ahí está un poco el marollo, pero antes Liliana quería decir algo. Lili, te escucho. Yo iba a decir lo que había dicho Edita, el punto del año 2018 que fue un punto de inflexión. Y cómo esta crisis humanitaria está, o sea, hay muchos desplazados internos. Me llamó mucho la atención ese desplazamiento que hay en el país internamente. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué significó para ti el desplazamiento? O sea que este nacionalismo cristiano, y como es un país ¿cómo se es la palabra? Pues multicultural, ¿no es la palabra? Multiconfesional. Multiconfesional, entonces, no hay aceptación, hay un dominio del cristianismo ortodoxo, y eso es lo que está trayendo ese desplazamiento. Ajá. Ok. Entonces yo voy a destacar un poquito los puntos de César y de Edita, que me parecieron súper interesantes.
el hecho de que nosotros, yo a propósito no marqué muchas cosas porque me quería que ustedes pudieran resaltarlo por sí mismos en su participación. Pero el hecho de ser multiconfesional, ustedes pueden ver a través del artículo, si lo han leído, que a través de la historia de Etiopía, desde sus comienzos ya había muchas religiones, o sea, ya era multiconfesional, ¿ok? Entonces, no podemos aferrarnos a una idea de que había solamente una religión, la ortodoxa, que es la que se proclama, ¿ok? Había varias, ya desde sus comienzos. No se entendían, no se conciliaban, no podían convivir estas religiones, pero existían, coexistían al mismo tiempo, misma temporada, no sé cómo es que se dice esa expresión de la misma periodo de tiempo. Bueno, eran el mismo periodo de tiempo, ¿ok? Contemporáneas, esta es la palabra. Son contemporáneas desde siempre. Esa es una característica de Etiopía, ¿ok? Ahora, de hecho, como vieron ustedes, Edita destacó el título, y por eso yo le puse ese rato mucho énfasis en el título, porque el título dice el nacionalismo cristiano, ¿ok? A pesar de que Etiopía en su mayoría es cristiana ortodoxa, para ser más específica, también tiene esa fase multiconfesional de otras religiones que también son parte de la cultura de Etiopía. Ahora, cuando dicen, César dijo algo que me llamó mucho la atención, de que la historia de Etiopía, o sea, el conflicto, tiene una apariencia de un conflicto religioso, ¿sí? Pero según lo que la anciana Tess coloca aquí, nosotros vemos que lo que se está haciendo, en especial este hombre, Abiy Ahmed, que es el que se proclamó el 2018 como el séptimo rey en Etiopía, este hombre tiene ese concepto o ha utilizado la historia religiosa, la historia cristiana de Etiopía para sus propios fines políticos. ¿Qué les dice esta frase? Para sus propios fines políticos. ¿Qué es lo que está haciendo con la religión este hombre? La está usando solamente como un arma. Como un arma. Entonces, ¿qué te dice esa frase? Como para sus propios fines políticos. Usa la extensa historia religiosa de Etiopía para sus propios fines políticos. ¿Alguien lo puede poner en otra frase más corta, más popular, que está resonando mucho hoy en día en otros temas? Tal vez. Demagogia. Demagogia. Y si les pongo esto, ¿les suena? ¿Pueden ver esto en esa forma de operar de este hombre? De cómo él usa la religión. ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, sí, o sea, Lancenates lo había dicho recientemente, para ver, en este estudio que ella hizo aislado sobre el tema del aborto en los Estados Unidos y el derrocamiento de Roe versus Wade. Ella dijo que porque el 60 y, ¿cuánto es que era? 68%. No recuerdo, 68 o 69. ¿Cuánto era el porcentaje? 61. 98 en Etiopía. No, 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 ¿O estás hablando? hablo del tema aislado que hizo la ancianita sobre el aborto. Creo que Ella- era 68. Ok, 61. 62 o 68. Bueno, 31.
En 61, gracias. El 61% decía ella, este 61%, ¿cómo fue posible que se dejaron, si ellos son la mayoría y ellos están en favor del aborto, entonces ¿cómo es posible, perdón, sí, en favor del aborto, entonces ¿cómo es posible que esta minoría del 31% se haya impuesto? Y ella dijo, fácil, porque este 31%, aunque eran minoría, actuó como si lo personal fuera político. En cambio, el otro, el 61%, se descuidó y abandonó los puestos, ¿ya? Abandonó los jueces, el tema de los jueces, el tema del legislativo, en fin, perdió sus posiciones. Entonces, claro, cuando tú mencionas esto de que lo personal es político y de cómo este señor lo utiliza, cuadra, o sea, se puede hacer también un paralelo con lo que pasa en Etiopía, con lo que ya había mencionado la anciana Tess en ese estudio, porque, o sea, se nota que cuando una persona quiere obrar con un fin político, siempre que esa persona ponga de su parte, eso va a dar resultados. No importa si es minoría o mayoría, el punto es de que esa persona realmente lo cree con sinceridad y se enfoca en eso y lo logra. Exactamente. Y esto es interesante porque fíjense, como lo paraleló César, César lo puso como, bueno, la anciana Tess lo puso como con el caso de Roe versus Wade. El decidir si abortar es o no es legal, se hizo un asunto de lo personal es político. Se hizo, o sea, algo que era, lo tomaron muy personal y lo hicieron político, ¿sí? Ahora, eso es con el tema del aborto, pero este hombre usó la religión para hacer exactamente lo mismo. Pero ahora, si tú quitas el tema de la religión, ¿qué queda aquí, en este conflicto? Y quiero que ustedes lleguen a esto con solamente esa introducción que la anciana Tess nos ha dado, porque quiero que entren dentro de ese contexto al momento de leer el artículo. Si quitamos la religión, ¿qué queda en este artículo? O sea, ¿qué hay en Etiopía? ¿Qué es lo que se deja ver? La tradición y los valores. Pero sí, estoy de acuerdo. La cultura está bien emergida, ya la vamos a ver más adentro en la cultura, pero ¿qué se ve? ¿Qué es lo que muestra la cultura en esta situación, en este contexto dentro de Etiopía? ¿Cuál es el rostro de la cultura? O sus características en este caso. Abuso de poder. Abuso de poder, ¿qué más? Autoritarismo, discriminación. Autoritarismo, discriminación, ¿qué más? Lean el título. Violación de los derechos humanos. Bueno, ahí va todo. Violación de los nacionalismo. Exactamente. Si tú quitas el contexto religioso de este conflicto, lo que vas a ver es opresión. Es una dictadura, es un régimen totalitario, completamente abusivo. Y es en alguna parte del artículo ustedes van a encontrar que lo llaman un yihad, o sea, viven un yihad ellos en su historia. Entonces, tienen que poder entrar dentro de ese artículo bajo ese contexto. Le vamos a quitar el maquillaje que le pusieron a este conflicto los políticos, que es la religión, y vamos a verlo como es, ¿ok? ¿Qué es lo que realmente hay? Ellos no están buscando qué religión predomine o qué no, porque han gobernado en su historia las diferentes religiones más fundamentales, que son, o sea, que están más predominantes en la historia de Etiopía, y ninguna ha logrado hacer nada. Entonces, vamos a ver, con ese pensamiento,
quiero que ustedes puedan ver esto. Ahora, César dijo también algo. Ellos están arraigados a su propia cultura. Yo quiero que ustedes tengan esto en mente. Eso es lo que ellos claman, que están arraigados, que quieren preservar su cultura, que quieren conservarlo, pero no están haciendo esto. Porque fíjense lo que dice la anciana T. Las cuestiones son complejas y en lo fundamental no están arraigadas en la religión. O sea, le quita a ella completamente el maquillaje de la religión. Está en los últimos 4 años, ¿para qué? Para adaptarse a una narrativa cultural. Entonces, hay una adaptación de esta cultura, ¿ok? De la religión, de todo el contexto social, hay una adaptación. Y vamos a ver que esa adaptación, por mucho que ellos traten de ser conservadores, son más que conservadores. Ellos están igual efectuando un cambio, pero su cambio, en vez de ir para adelante, va para atrás. Y vamos a ver el peligro que hacen, bueno, al que se meten o al que meten estos políticos a la nación. Así que ahora sí, voy a pedir, Diurna, si me puedes acompañar con los primeros 2 párrafos. ¿Puede ser? Por favor. Sí. Dice, ahí está, mejor. Dice, su creencia principal No, es el que de arriba. Etiopía es una nación cristiana creada. Desde aquí. Ah, perdón. Okay. Ahí está. A ver. Un antiguo imperialismo cristiano resurge hoy en Etiopía bajo el mandato del primer ministro de unificar Etiopía y restaurar su gloria divina, pero parece estar destrozando Etiopía y alimentando un sufrimiento catastrófico. Su creencia principal es que Etiopía es una nación cristiana creada y destinada por Dios a la grandeza bajo un liderazgo. Creo que se le fue el internet. Sí, ¿puedes continuar con la lectura o iniciarla de nuevo? Por favor, César. Ya se quedó. ¿En qué parte? Iníciala de nuevo porque aparte es que se cortaba mucho. Ok, dice. Su creencia principal es que Etiopía es una nación cristiana creada y destinada por Dios a la grandeza bajo un liderazgo cristiano. En la actualidad está sobrealimentando la enemistad y silenciando las voces críticas que piden el fin de la guerra, un diálogo genuino y una Etiopía inclusiva en que los diversos pueblos puedan permanecer juntos. Comprender la historia religiosa de Etiopía es crucial para entender la complejidad de los conflictos etíopes y las perspectivas de paz actuales. Los análisis sobre Etiopía suelen marginar o ignorar la religión, pero se calcula que el 98% de los etíopes dicen que la religión es muy importante para ellos. El último censo de Etiopía estimó que el 43.5% de los etíopes se identifican como cristianos ortodoxos, el 33.9% como musulmanes y el 18.6% como protestantes. Cuando se pasa por alto la religión en Etiopía, no se comprende una de las fuentes más poderosas de motivación y manipulación en la sociedad etíope. Ok. César, empezamos contigo.
¿Qué es lo que tú ves en esos 3 párrafos? Ok. Lo que yo veo que sugiere es que destaca obviamente el hecho de que Etiopía es una nación que tiene, que comprende múltiples creencias religiosas o incluso me imagino que, bueno, ahí no están las estadísticas, pero deben haber varios ateos, ¿no? Un buen porcentaje, aunque sea mínimo. ¿Qué más? También el hecho de que, fíjate, en ese último párrafo que yo leí decía de que es una de las fuentes más poderosas de motivación y manipulación en la sociedad etíope. O sea, ¿qué es lo que yo veo? Porque en esos datos también decía que el 98% consideraba la religión como algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen los políticos? Utilizan la religión para manipular a las masas, para alcanzar ciertos fines políticos que ellos quieren lograr, pero esos fines políticos están de acuerdo con lo que es su cultura y su visión al mundo. Por eso era lo que, y sí me gustó esta frase que vinculaste lo de lo personal es político, porque es cierto que él usa eso allí. Y lo otro también es que, como ya lo habías dicho antes, Etiopía no siempre fue así, porque más adelante en el artículo lo dice, que Etiopía no siempre fue así, sus orígenes no eran esos de perseguir a minorías, no eran esos los orígenes, pero en la actualidad, como ahora la gente lo ve como algo muy importante, es un factor entonces que los políticos utilizan para manipular a las masas. Correcto. Y yo quiero preguntarte, o sea, ¿alguien más tiene algún comentario mientras yo marco una frase? ¿Alguien más tiene algún comentario que decir, una opinión? Yo creo que es importante también destacar la frase, ¿cuál es la creencia? ¿Por qué ellos dicen que son una nación cristiana destinada por Dios a la grandeza bajo liderazgo cristiano? Esto me hace recordar a los años de la Edad Media, ¿no? Donde se sienten con un poder grande y pueden ver como una amenaza todo aquello, como dice, un diálogo, los que piden fin a la guerra, a esa guerra civil que se está llevando, que está destrozando a Etiopía. ¿En qué sentido? Violando los derechos humanos en masa. Realmente está afectando a las mujeres, como siempre han sido una de las mujeres siempre son víctimas en las guerras, a las niñas. Hay tantos desplazados afectando a los civiles y todo esto. Entonces es como que, ok, me recuerda también a la Torre de Babel, ¿no? Mantener unida bajo la excusa de la religión o de que esto, porque es una excusa realmente, pero unida en el sentido de mantener bajo ese dominio, ¿no? A Etiopía, al imperialismo. Por eso Etiopía es como que para ellos, por eso van a despreciar a muchos extranjeros, musulmanes y eso, también porque por ese nacionalismo, ¿no? Entonces, quieren mantener ese poder siempre sobre el pueblo. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Que están usando a la religión en este caso, ¿no? Pero en realidad ese no es el problema, eso es más que eso. Ok, bien, estoy de acuerdo, pero tenemos que poder leer algunos detalles. Yo, por ejemplo, no he marcado algunos detalles porque sería muy obvio si yo lo marco, ustedes inmediatamente harían clic. Y quería ver si no lo marco, ustedes lo conectan. Entonces, yo acabo de marcar una frase que se llama restaurar su gloria divina. ¿A quién les a qué frase les hace recuerdo esto? Porque esto es un discurso de Abiy Ahmed. Esta visión arcaica, la de Abiy Ahmed, el nuevo primer ministro a partir de 2018, él promete una cosa, unificar Etiopía y restaurar su gloria divina. ¿Les hace recuerdo algo esto? ¿Será América grande otra vez? Make America Great Again. Exacto, por eso yo no lo marqué, porque les haría inmediatamente recuerdo.
ese lápiz no está bueno. Es el mismo discurso y entonces ustedes pueden ver la historia que nosotros conocemos de Estados Unidos se repite en todos esos países que intentan conservar los valores tradicionales, las políticas antiguas. Y para hacerlo, para mover gente, mover masa, tienen que jugar con una parte muy vulnerable de la sociedad, su fe. Elena White, la verdad es que no recuerdo exactamente el texto, pero yo sé que ustedes lo han debido escuchar. Pero hay un texto donde Elena White dice que los líderes, no solamente de la sociedad, sino también de la iglesia, están traficando con la gracia de los fieles, con la fe de los fieles. Esa gente, el pueblo que está en Etiopía realmente cree, espera poder a través de la fe, de la religión, cambiar el mundo. Y ellos por eso es que pueden mover gente, porque están jugando con su fe, con algo que es sagrado para ellos. ¿Se dan cuenta? Es por eso que tiene que, toda esa política la maquillan. Ese fue el mismo discurso de Donald Trump. Vamos a hacer América grande de nuevo. ¿Qué necesitamos? Oraciones. Necesitamos a nuestra nación cristiana como antes. Por eso dice aquí una nación cristiana, misma proclamación, creada y destinada por Dios a la grandeza bajo un liderazgo cristiano. Es el mismo discurso. El mismo discurso. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre? Ese es el discurso motivacional, el coaching, le llamaría yo, que se da. Pero lo que realmente se está haciendo es lo siguiente. Están sobrealimentando la enemistad y silenciando las voces críticas que piden por el fin de la guerra. O sea, todo aquel que se levante contra el gobierno está siendo silenciado. Eso quiere decir perseguido, asesinado, desaparecido. ¿Esto qué es? Esto es control, esto es opresión, esto es abuso, esto es dictadura, esto es totalitarismo. Esa es la palabra, totalitarismo. ¿Ok? Más que autoritario, eso es ser abusivo en términos políticos. Ellos están usando el poder para oprimir a toda su oposición. ¿Dónde vimos esto? La purga del Partido Republicano, lo vimos en Rusia, lo vimos en diferentes lugares, lo vimos en Venezuela. Hay varios ejemplos, pero la historia, los gobiernos están llevando lo mismo, o sea, el mismo modelo, pero fíjense, dentro de su contexto cultural. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos poder ver. Y me gusta que ustedes puedan asociar estos temas. Ahora, fíjense aquí también. Los datos que dan aquí, los análisis sobre Etiopía, dice, suelen marginar o ignorar la religión, pero se calcula, usualmente esos datos, los análisis, las estadísticas que se sacan suelen ignorar la religión o discriminarla, digamos, ¿no? Pero aquí se calculó que el 98% de la población considera que es muy importante tenerla, o sea, considerar la religión. Y en ese se estiman esos porcentajes, de 43.5% de etíopes, 18% de protestantes y 33.9% de ortodoxos. Y para mí lo insólito es que todas esas profesiones, todas esas religiones tienen en sus mandamientos, si ustedes leen por lo menos los estatutos de eso, los mandamientos de esas religiones, ustedes van a ver que tienen que amar a su prójimo. En algunos dice amar a su vecino. Traducción de lenguaje ahí. Es amar a tu vecino. Ese es un mandamiento para ellos.
pero justamente ellos no pueden convivir, nunca han podido convivir y tienen más de 1 milenio de historia y no han podido convivir. Ninguna religión de esas 3 predominantes ahí ha podido cumplir con ese mandamiento. Entonces, tenemos que ver realmente qué es lo que ellas están buscando, porque respetar la religión, conservar estas cosas, su fe y todas esas cosas no está en sus principios, o sea, no está en sus propósitos, en sus objetivos que ellos tienen. Eso es simplemente la fachada para mover gente, para utilizar a la gente y ponerlas unas contra otras. Es lo que hizo Donald Trump en América. Y es lo que se repite en esta historia también. ¿Ok? Esas son herramientas casi infalibles de manipulación a la sociedad. ¿Por qué? Porque el instrumento que se usa, en este caso es la religión, en Estados Unidos actualmente es el aborto u otros derechos, en el mundo en general son los derechos humanos, pero todas estas herramientas quiebran con lo sagrado para ellos, con lo que es sagrado, o sea, tocan lo que es sagrado, pero desde la perspectiva de ellos. Entonces, eso sagrado ustedes ya lo han identificado, es la cultura. Ahora, vamos a entrar un poquito en la historia, vamos a pasar rápido a la historia, pero vamos a hacer unas paradas ahí para poder ver lo que nos muestra esta historia, ¿ok? Poder conocer un poquito las personas, las historias y un poquito introducir algo de ellas. Así que voy a pedir a Kelvin, si estás por ahí, ¿me puedes ayudar a leer? ¿Ya sí? Ok, desde el emperador hasta aquí. Estar en armonía, exacto. Yo por eso coloqué la palabra ahí, armonía. Y la palabra armonía, ¿qué te hace recordar? ¿O qué les hace a todos recordar? Concord. Concord, exactamente. Tratan de unificar qué en Concord. ¿Cuál es su Concord de ellos, digamos? ¿Qué es lo que se trata de unificar? ¿O qué se unifica? La mentalidad, la ideología. La mentalidad y la ideología. Más o menos, ¿ok? Y ¿Qué es lo que acontece en políticamente Concord? también. Perdón, César. Perdón, y políticamente también. Ok, estamos acercándonos. ¿Qué significa Concord para nosotros? Unidad. ¿De qué? ¿Qué se une? O sea, los buenos y los malos, ¿no? Son la gente que se une. Ya, eso es muy literal, pero en lo simbólico, ¿qué es lo que se une en Concord? ¿O qué es lo que se une aquí en la historia de este emperador? Kelvin, ¿qué es lo que puedes encontrar? ¿Alguien? No sé si esta es la respuesta correcta en cuanto a la unidad, pero lo que veo en ese párrafo es como un culto a la personalidad, ¿no? Algo así. No. Hay un culto a la personalidad porque él se proclama Dios de la guerra, ¿sí? Pero fíjense,
yo por eso no lo marqué para que ustedes puedan despertar. Dice, Esana afirmó entonces, se afirmó primero como siervo de Dios aquí, es lo que él se proclama, se autoproclamó, como dice acá, siervo de Cristo, trabajó en sintonía, esta palabra, ¿con quién? Primera Burne o patriarca de Etiopía. Es como el líder religioso, Fermentius. Entonces, en esta alianza, en esta sintonía, lo que nosotros vemos es que Unidad entre iglesia y Estado. Iglesia y Estado. ¿Qué reino es este? Eso es el oscurantismo, ¿no? 538. Sí. O sea, es como un reflejo, ¿no? También allá en Etiopía de lo que pasó en el 538. Y lo que él hace, lo que este periodista hace, este autor del artículo, es narrar el comienzo de la problemática. Y él apunta a este año, donde se hace iglesia y Estado. Entonces, ellos, ¿qué modelo de reinado toman? De reino. Del norte. Rey del norte. Exactamente. Pero, ¿se quedarán como rey del norte o no? Vamos a ver. Entonces, ellos traen en esta alianza, en esta conquista, en esta conversión al cristianismo, traen esta alianza y esta alianza los coloca en sintonía para trabajar y se llegan a convertir en un modelo del rey del norte. ¿Ok? Bien. Esta unión trae como consecuencia una expansión, digamos, ¿no? Y él dice que estas ciudades como La Libela y Gondar, que para ellos en su religión serían como Jerusalén y Camelot para los africanos, o sea, ciudades altamente religiosas, simbólicamente, históricamente religiosas, ¿ok? Donde se llevaron a cabo eventos históricamente sobresalientes, se puede decir. Entonces, ellos lo que hacen es generar una política, como son ya ahora un gobierno político religioso, generan una política. ¿Qué tipo de política? Expansionista. Y es lo mismo que se genera en el Rey del Norte. El Rey del Norte siempre quiere como que conquistar más áreas de influencia. ¿Se dan cuenta? Empiezan a extenderse y para extenderse pues tienen que acabar con sus enemigos. Y esto es lo que ellos van a empezar a hacer. Al hacer esto, ellos definen la identidad de Etiopía ahora. ¿Y cuál es su identidad? Según ellos, cristiana. ¿Qué tipo de cristianismo? Ortodoxo. Ortodoxo. Y los ortodoxos tienen más la tendencia conservadora, ¿ok? Son bien conservadores, más que conservadores. Son Ultra conservadores, esa es la palabra, gracias. Y Marco, ¿tú tienes la foto? Yo quería mostrarle la foto de este hombre, el emperador Esana. ¿La tienes? Marco les va a compartir pantalla y yo voy a cortar un rato la mía para que él pueda. ¿No la tienes? Ok. Yo quería mostrarles este símbolo de cómo ellos proclamaban el bautismo ortodoxo. Simplemente tenías que usar un cordón bautismal negro en el cuello. Pero no, Marco y yo no hemos podido encontrar una foto, ni siquiera en Wikipedia, sobre este símbolo. Pero el cordón en el cuello es también símbolo, fíjense, de un yugo. ¿Ok? Y por eso quería mostrarlo, pero no
no existe mucha información sobre la historia o la simbología de Etiopía en Wikipedia, por ejemplo, que es la página principal, así. No hemos encontrado ni siquiera en Google. Entonces, ese tipo de detalles, me parece importante que si ustedes pueden investigar, investiguen, porque tienen que ver la forma en que su religión se expresa hacia sus feligreses. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que les está pidiendo decir? ¿Y quiénes portan ese cordón? ¿Ok? Marco va a compartir la pantalla. Tengo que dejar de compartir. Y ahora eso, ¿cómo lo hago? Ay, espérenme. Me empatea la tecnología. No, ¿qué pasa? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Pues. Ok. Exactamente. Fíjense, la historia de Etiopía, sus raíces es realmente bien escasa. Este es el rey. O sea, no hay imágenes, no hay nada ilustrativo. O sea, es muy fácil de distorsionar esta historia. ¿Ok? Entonces, yo quería como que ustedes lo reconozcan. Este era el emperador. Ahora, en el artículo también vimos que como se define la identidad y la pertenencia de Etiopía era ser un ortodoxo, digamos, o religioso cristiano, entonces existe este concilio. No hemos leído sobre el concilio, ¿no? Todavía. Bueno, vamos a ver un ratito antes a el profeta Mahoma también está parte en esa época, es como parte contemporánea. Esta historia, como él es contemporáneo de esa época, estuvo activo durante esa época también en su momento de expansión de su religión, es que nace dentro de ellos también, bueno, es que no es que nace, pero se alimenta mucho la religión musulmana dentro de de Etiopía, y esto hace como que le da un cierto impulso a los musulmanes, a esa religión musulmana en esa época. Y eso hace generar como es ese miedo que tenía Herodes, por ejemplo, cuando los judíos empezaron a multiplicar y manda a querer matar, entonces ellos también tienen esta situación ahí. Pero eso es como historia que ustedes tienen que leer detrás, porque el artículo no lo cubre, yo solamente le estoy diciendo algunos detalles de lo que yo leí. ¿Ok? Bien. Sin embargo, el artículo sí menciona que hay una historia muy, muy rica, se puede decir, entre lo que es los cristianos y los musulmanes, que deberíamos poderla leer y entender. No es sencilla la historia, pero tampoco es tan fácil así como él la simplificó. Las crónicas de la historia de Etiopía son bastante complejas y tiene que ver con, ¿por qué son complejas? Porque funcionan en diferentes grupos, o sea, diferentes sociedades, diferentes religiones forman grupos y no sabes, cuando entran en conflicto, no sabes quién está en conflicto y por qué, porque se hizo una alianza con este y con el otro, entonces es bien compleja. Pero si ustedes realmente quieren practicar un poco de metodología, les recomiendo la historia de Etiopía porque es bastante buena para aprender a desenmarañar la historia, o sea, como que a desenredarla, ¿ok? ¿Tienes la foto de Amda Sejong? Ese era el rey de Etiopía que gobernó entre 1314 y 1344. Fíjense, ese era ese rey. ¿Ok? Él fue quien
quien fundó la dinastía salomónica de Etiopía. Pero en su historia, en su gobierno, también se narra la matanza de musulmanes. Una tremenda matanza de musulmanes como nunca se vio. Mucha gente murió. En causa, por causa de esa matanza, esa persecución que se dieron entre los musulmanes, viene a aparecer en la historia Ahmad ibn Abrahim, se llama, creo. Los nombres musulmanes me cuestan mucho. Ahmad ibn Abrahim. Ibrahim al-Ghazi. ¿Lo tienes? Es ese de la imagen que Marco está colocando. Este hombre, a causa de esa matanza, esa persecución que hubo hacia los musulmanes de parte de Hamda Sejón, este hombre una venganza y de lo que es la famosa yihad en Etiopía. Esa yihad resulta ser histórica y quiero que ustedes la mantengan en mente porque lleva más allá, o sea, sus consecuencias las vemos a partir de 2018 todavía. Pero este conflicto sobrecargó el contexto religioso, o sea, el conflicto religioso va bajo la sombra de la crónica no solamente de este hombre, sino que después continúa con Johannes, el primero. ¿Tienes a él? Ese es Johannes el primero. Este hombre lo que hizo fue tratar como que ser un poco más condescendiente, más tolerante. Y él lo que hace es afirmar una cosa bastante interesante. Lo que él dice es que los musulmanes y los judíos y otras minorías no deben convivir con los cristianos. Era porque en la historia de Etiopía esto era un conflicto, o sea, nunca en su historia lograron a conciliarse, a aprender a convivir, no podían hacer esto. Entonces, a través de esa declaración que él hace, él empieza a introducir políticamente el concepto de segregación dentro de Etiopía. Entonces, cada religión era segregada. Todos podemos como que vivir juntos, estar juntos, pero claramente no somos iguales. Y no podemos, de hecho, convivir, dicen ellos. Entonces se empieza esa idea, ese concepto político segregacionista, y al mismo tiempo se empieza a introducir lo que es la religión exclusiva, la exclusividad de una religión. No solamente eso, sino que también se lleva a cabo como que se empieza como que a instaurar un régimen totalitario autoritario a partir de él, ¿ok? Empieza ahí como que esa es la frase de la cual hasta ahora los etíopes están combatiendo, porque en la mente de ellos no pueden convivir juntos. Se tiene que eliminar a su enemigo. Entonces ellos manejan, y este cliché de que son nuestros enemigos, hay que destruir al enemigo, hay que deshacernos del enemigo, hay que vencer al enemigo, todo esto está siendo repetido mucho, resuena mucho en Etiopía ahora. Si ustedes escuchan sus declaraciones en las entrevistas de la gente, por lo menos unas 2, 3 veces se pronuncia su enemigo. Y estoy hablando de entrevistas que duran entre 4 o 5 minutos, no mucho más. Entonces ustedes van a poder ver eso en su lenguaje. O sea, ahí se alimentó, ahí se instauró esa idea de que nosotros no podemos convivir y que somos una religión es superior que la otra. Y claro, como este discurso fue dado en Etiopía, cada religión tiene esa misma perspectiva. Somos nosotros los musulmanes especiales. Nosotros los ortodoxos somos los especiales. Nosotros los cristianos somos los especiales. Entonces, están todos contra todos. Esta fue una frase que desató todo este conflicto. Una ola de violencia y agresión que ya se venía alimentando por esa yihad y por esta masacre que sufrieron los musulmanes. Una tremenda matanza. Pero ahora vamos a continuar con el artículo. ¿Puedes parar de compartir para que yo comparta? Me avisan si estoy hablando mucho.
Si quieren participar, por favor, me cortan. Ok. Ya Calvin nos leyó ahí. Entonces, Edita, ¿puedes acompañarme con la lectura? Te muestro. Hasta aquí. A ver, ¿de dónde? Desde Donde aquí. dice, se produjo, donde dice, se produjo. Ser ortodoxo. Ahí. Ser ortodoxo hasta... Hasta aquí. Espera. Ser ortodoxo hasta, ok. ¿Quién más está en la iglesia? Ser ortodoxo definió la identidad y la pertenencia en la Etiopía imperial durante más de 1000 años. El concilio de Boru Meda de 1878 fue un hito moderno importante. El emperador Johannes IV decretó que los musulmanes debían convertirse a la ortodoxia en un plazo de 3 meses o ser castigados. La dignidad y la seguridad en el imperio etíope seguían dependiendo de ser ortodoxos y obedientes al emperador. El emperador Menelik II, que gobernó entre el 1889 y 1913, se refirió a Etiopía como una isla cristiana en un mar de paganos. La política religiosa del emperador Haile Selassie fue más tolerante y su constitución etíope en 1955 reconoció la libertad religiosa en el artículo 40. Permitió a los misioneros protestantes hacer proselitismo en las periferias no ortodoxas del imperio, pero Etiopía seguía siendo oficialmente un imperio ortodoxo. El imperio se titulaba a sí mismo León Conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios, y reivindicaba explícitamente la misma realeza sacral que Ezana 1600 años antes. La persona del emperador es sagrada, su dignidad es inviolable, sus poderes indiscutibles. El nombre del emperador será mencionado en todos los servicios religiosos. El protestantismo y el islamismo permanecieron marginados en el mejor de los casos. Ok, Edita, contextos. Introdúcenos en tu comprensión de esos párrafos. Bueno, lo que está diciendo es cómo esto, ay, ¿cómo lo pongo? Es bien feo. Es decir, te conviertes o te conviertes. ¿Aceptas esta ideología o la aceptas? Y si no, tendrás consecuencias. Es como una especie de control, ¿no? Si no piensas como yo pienso, entonces vas a tener consecuencias. Eso es lo que estoy viendo básicamente. Ok, ¿alguien más tiene algo que decir? ¿Me gusta? Voy a anotarlo. ¿Y cómo se ve esa exaltación propia, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Autoproclamación. Eso, autoproclamación. Y usando frases bíblicas fuera de contexto totalmente, solamente para su propia exaltación. Sí, pero en este personaje, Haile Selassie, no, perdón, no es Haile Selassie, es Johannes, el cuarto. Dame un minuto, lo explico, porque si no me voy a perder. Fíjense, primero vamos a este concilio de Boru Meda de 1878, no lo van a encontrar en Wikipedia, pero si ustedes van al enlace original del libro, el autor del artículo colocó un enlace hacia este documento, solamente hay uno en inglés.
donde explica un poquito lo que pasa es bastante largo. Yo más o menos leí y en las primeras páginas no encontré nada que pueda, digamos, darme mucha relevancia, excepto lo que nos dice aquí. Fue un hito moderno importante. En este concilio, el emperador Johannes IV decreta que los musulmanes debían convertirse a la ortodoxia en un plazo de 3 meses o ser castigados. ¿A qué parte de la historia que conocemos les recuerda esto? ¿Quiénes se tenían que convertir o serían sacrificados? A la Inquisición. Ajá. Exacto, la Inquisición. Muy bien. Entonces, fíjense, ahí ya vamos a empezar viendo que a través de este emperador, la historia, la tradición, la cultura, la religión de la cual ellos claman ser celosos, empieza a tomar formas diferentes. Aquí se ve con su forma de lo católico. Y fíjense, este emperador, después, el que le sigue, dice, a ver, la dignidad y la seguridad en el imperio etíope seguían dependiendo de ser ortodoxos y obedientes al emperador. Entonces, lo que tú dijiste, control. Entonces, se torna en un estado autoritario. ¿Ok? El emperador Menik, el siguiente, que gobernó entre 1889 y 1913, se refirió a Etiopía como una isla cristiana en un mar de paganos. Mismo discurso. ¿Quién dijo ese discurso? Hubo un papa quien pronunció esto, ¿no? Y no me acuerdo quién el nombre, pero lo tengo en la mente. Apenas me acuerdo y les aviso. Dice acá, la política religiosa del emperador Hailes, este es otro, que fue más tolerante y aparentemente tolerante, porque fíjense lo que él pone. En su constitución de Etiopía de 1955, él reconoce la libertad religiosa. Pero vamos a ver qué significa reconocer la libertad religiosa. La verdad es que este artículo no tiene mucho sentido para mí, pero si ustedes quieren, lo podemos leer. ¿Ustedes lo ven aquí? César, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Será que nos puedes ayudar con la traducción de este artículo mientras busco mi cargador porque se va a morir mi batería? Aquí donde dice artículo 40, Sí. dice, no debería haber interferencia con el ejercicio de acuerdo con la ley de los derechos de ningún credo religioso por parte de los residentes del imperio. Ok, tales ritos no deberían de ser utilizados con fines políticos o perjudicar el orden público de la moralidad. O sea, eso fue lo que él dijo. Pero en la teoría, fíjense, aparentemente se protege la libertad religiosa. Pero él dice, ningún credo puede ser, puede estar por encima de los derechos. A ver, el derecho o alguna religión o credo por los residentes del imperio no puede interferir con la ley, con el ejercicio de la ley. ¿Ok? Ahora dice, la promoción de tales ritos no deben ser utilizados para fines políticos y no debe ser perjudicial al orden público y moral. Pero es exactamente lo opuesto a este artículo lo que se está haciendo en Etiopía actualmente, porque sí se está usando la religión para eso. ¿Qué piensan ustedes? Que es muy hipócrita eso y que el tipo, como lo dijimos en un principio, o sea, se está aprovechando de que la religión es algo muy importante según para la mayor parte de la gente y manipula, ¿no? O sea, literalmente pasa por encima de las leyes, pasa por encima de los derechos humanos.
no le importa porque al final él tiene el apoyo de una supuesta mayoría. Ujú. Pero siempre sigue con el mismo control. ¿Cómo? O sea, siempre sigue con el mismo control, es el mismo pensamiento, es como que de nada sirviese que hubiese reconocido la libertad religiosa porque sigue igual que los demás. Por eso el artículo dice acá, pero Etiopía seguía siendo oficialmente un imperio ortodoxo, a pesar de la proclamación. Cuando supuestamente no debería interferir, en realidad seguía haciéndolo. O sea que su decreto en realidad solo fue como que para calmar las aguas de enemistad, pero no iba a cambiar la condición religiosa del país. Eso sí que no estaba en juego para el emperador. ¿Ok? El emperador se tituló también, se llamó también el león conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios. ¿Quién lleva ese título? Jesús. Correcto. ¿Y quién es su falsificación de Jesús aquí en la tierra? ¿Quién? Bueno, antes creíamos que era el papado. Pero este título, dicho en otras palabras, también es el Papa. No te olvides que en esta fase de la historia de Etiopía, ellos adoptan o se adaptan al modelo católico, inconsciente o conscientemente. Porque los cristianos, los misioneros que ven aquí en esta historia, eran católicos. Habían otros protestantes, pero eran católicos y ellos empezaron a hacer proselitismo también. Y exacto, Marco acaba de decir algo interesante aquí. La iglesia ortodoxa es también una rama de la iglesia católica. Y esto es lo que destaca, ¿no? Por eso el imperio de Etiopía seguía siendo oficialmente un imperio ortodoxo. O sea, básicamente católico. Y empiezan a tomar esa forma. Ellos se atribuye así el título de conquistador. ¿Y qué significaba esto? Para que si no les quedó claro. Significaba que la persona del emperador, ustedes pueden decir el papa, es sagrada, su dignidad es inolvidable y sus poderes indiscutibles. ¿Qué aspecto le llama esto? ¿Qué les hace recuerdo? La infalibilidad del Papa. Correcto, la infalibilidad papal estaba ahí. Es el mismo modelo. Ahora, lo que me llamó la atención es que durante esa fase donde fue un poco más de quietud, dice el protestantismo y el islamismo permanecieron marginados en el mejor de los casos. O sea, de todos los males que podían ser, lo mejor que le podían era como que ignorar que existen, ¿no? Porque si no los ignoraban, los perseguían. Entonces eso fue el mejor. También hubo persecución, o sea, el tema de lo que la Iglesia Católica hizo en la Santa Inquisición seguía rigiendo ese mismo modelo dentro de Etiopía. Entonces Etiopía lleva una mezcla en su contexto histórico de religión y de su proceder de lo que vamos viendo. Vimos un yihad, vimos hasta ahora el Papa, pero vamos a ver qué es lo que trae todo esto. Y si alguien está ahí que puede leer, ¿me puede acompañar? No los veo. Marco, dime nombres. Lili, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me puedes ayudar a leer hasta aquí? Le dice, sin embargo, el pueblo etíope, no. No, desde aquí donde dice se produjo. Okay. Se produjo. Se produjo una dramática ruptura en el imperio ortodoxo de Etiopía
con la... Déjame desconectarme del mío. Lo que pasa es que no escuchaba bien y me hacen ruido acá horrible. Disculpa un momento. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, listo. Se produjo una dramática ruptura en el Imperio Ortodoxo de Etiopía con la revolución del país en 1974. Durante los siguientes 17 años, Etiopía se convirtió en un estado comunista respaldado por la Unión Soviética, conocido como el DER. El DER culpaba a la religión del atraso de Etiopía, pero el ateísmo militante del DER, en nombre de Enad Aher, la madre patria, reflejaba el imperialismo ortodoxo en nombre de comunidad de Kirishar, la Tierra Santa. El marxismo se convirtió en la nueva ortodoxia y las comunidades religiosas fueron severamente perseguidas y sus principales líderes asesinados. Una memoria colectiva traumatizada persigue a muchas familias de esta época de extrema violencia. Ok, ¿qué nos continúa hasta aquí? No lo sé, el pueblo etíope es profundamente religioso y esta celosa secularización estaba destinada a fracasar desde la primera bala, y así fue. ¿Sigo? Una más, sí. En 1991, el DER fue derrocado por otra revolución liderada por el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, TPLF. El TPLF formó una coalición de gobierno para gobernar Etiopía, conocida como el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Y la libertad de religión recibió un nuevo estatus legal bajo el EPRDF. Ese EPRDF es el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, ¿ok? Sí. Ok, lo que voy a hacer es introducir más rápido y así podemos avanzar. Lo que hizo fue que en este periodo de la historia habíamos visto ya anteriormente a esas persecuciones antes de este rey que se llamaba Salesi, Haile Selassie, que introduce como el modelo papal. Aquí va a haber una revolución y esa revolución del país de 1774. Esta revolución es muy similar a la revolución que hubo en Francia. Fíjense, Etiopía se convirtió en un estado comunista respaldado por la Unión Soviética, conocido como el DERC. Y ustedes dicen, ¿cómo es que llegó a asociarse con el estado comunista? Por la misma religión. Como ellos veían a Rusia que eran ortodoxos en su base, entonces ellos se empiezan a asociar más con ellos. Entonces ahí empieza bajo el apoyo de la Unión Soviética, empieza esa revolución y ellos logran instaurar ese modelo de gobierno, el DERC. El DERC culpaba a la religión del atraso de Etiopía, o sea, por culpa de sus religiones no podemos progresar, no hay avance en Etiopía ni nada de eso. Entonces, la pobreza y toda la condición en la que está es por culpa de las otras religiones. Es como el discurso que ellos tenían, los del DERC. Pero el ateísmo militante del DERC, en nombre del Enad Aher, o sea, en nombre de, ese es un término muy ruso, de la madre patria, reflejaba el imperialismo ortodoxo en nombre de la Tierra Santa, que este otro de Tierra Santa es un término más etíope, pero la madre patria era un término más ruso, ¿ok? Y ahí empiezan como que su religión a mezclarse con la ideología marxista
de Rusia y se convierte el marxismo ahora en Etiopía en una nueva ortodoxia. O sea, es como la evolución. Pero esta nueva ortodoxia, yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto haya podido hacer si ellos han luchado por generaciones con las otras religiones por mantenerse puros? Pero de repente ahora viene Rusia y cambia la política completamente ortodoxa, o sea, la religión ortodoxa, y la convierte en marxismo, un modelo político autoritario. ¿Ok? Perdón, marxismo. Marxismo, gracias. De nada. Gracias que lo escuché. Entonces la convierte en algo autoritario. Y cuando se torna entonces Etiopía autoritaria, lo que ellos hacen es desatar una tremenda violencia. Y empieza lo que es el periodo, voy a decirlo en estos términos para que ustedes se den cuenta, llamado Reino del Terror. Por eso les dije que se parece mucho a la historia de Francia ahora. Empieza como el Reino del Terror y hay una violencia traumatizante que persigue a esa familia, una extrema violencia. Pero, a pesar de esa extrema violencia, el pueblo etíope está profundamente religioso, aún como que difícil de sacarlo de su mente. Y esta celosamente secularización estaba destinada a fracasar desde el principio, porque Etiopía estaba dispuesto a sacrificarlo todo menos su religión, menos su cultura. ¿Se dan cuenta? Entonces, este modelo que instaura Rusia también, que es el DERC, va a ser derrocado más adelante por los actuales partidos políticos que vemos hoy en día en Etiopía, que es el primero, Frente de la Liberación del Pueblo de Tigray, que este fue el partido, de hecho, que abdicó al gobierno, o dimitió, se dice, creo, porque el país se tornó completamente incontrolable. ¿Ok? Pero este partido, antes, bueno, cuando toma el poder, cuando derroca él toma el poder y dirige al pueblo, pero él ve que todavía es mucho trabajo para ellos y lo que hacen es formar una coalición de gobierno para gobernar Etiopía con este otro partido que se llama, bueno, esa coalición se lleva a llamar el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. ¿Ok? Y la libertad de religión en ese momento recibe un nuevo estatus legal que está bajo el artículo de la Constitución, bajo el artículo 11 de la Constitución de 1915. Y quiero que lean conmigo este artículo porque aún es más confuso que el 40, digamos. O sea, es muy ambiguo su lenguaje. Graciela, ¿tú lo puedes traducir? No sé, déjame ver cuál. El artículo 11. Sé que puedes. El 11. Ujú. La regencia será ejercida por el príncipe, De la corona. coronado, sí, o por Su presunto. el presunto Heir, no sé si será lo mismo que Heil Hitler, no sé, como según sea el caso. En el caso de una enfermedad seria o por ausencia del emperador del imperio. Claro, por el príncipe o por uno que lo sustituya si está enfermo o sale del imperio. Sin embargo, en el caso de que el príncipe de la corona o el sustituto, según sea el caso, en caso de que él esté sujeto a una enfermedad seria o que esté ausente del imperio o que No haya cumplido no haya llegado a los 18 años, la regencia pues, será ejercida por el Consejo de Regencia, que será automáticamente
relinquido sus funciones, ¿Cómo? relinquir sus funciones. No, relinquir no existe en español, no sé. Déjame ver. Que le devolverá, creo que será, que le devolverá sus funciones al príncipe o al sustituto, según sea el caso, al cese de cualquier disability, cualquier impedimento del príncipe de la corona o del sustituto, según sea el caso. Sí, está totalmente difícil de entender. Bueno, una enfermedad seria del príncipe de la corona o de su, ¿cómo se dice? Su sustituto, Heredero. según sea el caso, será determinado por el Consejo de la Corona. Ok, Muy entreverado, muy entreverado. pero está muy enredado, pero si lo lees con más cuidado, lo que básicamente quiere decir es que simplemente si el rey no está, si está ausente, tiene que haber un regente, una regencia Exacto. que lo va a suceder mientras el rey no está o hasta que esté Exacto. actividad, ya sea por enfermedad o porque ausencia, qué sé yo. Pero cuando el rey se presente, él tendrá que renunciar y entregar el cargo al rey como corresponde. Claro, ¿Ok? claro. Sí, pero está, y repite de una manera y repite de la otra. Sí, básicamente es eso, pero le No da les tanta quede, vuelta. tiene que devolver. En eso son Le muy da claros. tanta vuelta que... Exactamente. Bueno, ese artículo en la Constitución lo que hace es, supone un nuevo avance que revolucionaría Etiopía. Lo que estaba permitiendo ese artículo era básicamente, si durante el gobierno de ese regente se podría secularizar el Estado y Etiopía. Y si se secularizaba, se convertía oficialmente en el hogar de personas de cualquier fe o de ninguna fe. Entonces, los protestantes y los musulmanes se alegran con cautela. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no ven que es como algo conveniente, pero por el momento trae paz a tanto caos que había y a esa, no se olviden, a esa persecución que había en Etiopía que fue extremadamente violenta. Entonces, de alguna manera les trajo calma, pero ellos sabían qué significaba esto, la secularización, porque ya habían intentado frenar la religión, pero no había funcionado. Entonces, ahora intentar secularizar encima, no solamente frenar la religión, sino que hacerla secular, un estado secular, eso traería graves consecuencias. Y ellos lo ven, pero de momento se alegran por esa paz. ¿Ok? Y esto también ha pasado en Francia, ¿no? O en España, por ejemplo. Ustedes pueden ver que la corona española nunca renunció a su derecho de ser católico, pero, o sea, estaban bien por la paz y el cese de los conflictos, pero en realidad seguían bajo ese deseo de permanecer en su fe y hasta ahora siguen en esto, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que los protestantes y bueno, ya se habían alegrado, pero había un grupo entre los que no eran musulmanes ni que eran protestantes, sino que eran los cristianos ortodoxos, quienes se sintieron desheredados con ese decreto. O sea, con esa opción de que podrían ser secularizados. Ellos se sienten desheredados porque estaban mucho más arraigados. Y yo quiero que ustedes recuerden que los ortodoxos son los ultraconservadores en Etiopía. Para ellos, este laicismo a la francesa, y fíjense que lo compara aquí, a la francesa, sigue siendo problemático porque margina las voces religiosas en la vida pública etíope y disuade a las universidades de crear departamentos de estudio religioso. Sin embargo, la nueva constitución rechazó el laicismo militante del DERC y las religiones fueron libres de jure para expandirse.
Bien, yo no voy a poder terminar este artículo porque necesitábamos comprender esa historia para comprender lo que está pasando ahora. Pero voy a darles voy a terminar con este tema de los partidos y la parte de lo que es los eventos actuales en Etiopía que vienen en las últimas páginas, lo vamos a tomar el sábado por la tarde, después de la presentación de Marco. ¿Les parece bien? Dale, buenísimo, sí. Ok. Sí, no hay problema. Entonces, ¿alguien más que no haya leído Marco? Matías, ¿me pueden dar nombres? ¿Quiénes están? Matías. Marilyn. ¿Me acompañas con la lectura? Desde aquí. Sí. Ok. Hasta aquí. ¿Ya desde dónde? Perdón. Desde aquí donde dice lo hicieron. Ya. Ya. Y lo hicieron. El movimiento evangélico pasó de ser una pequeña minoría a ser unos 20 millones de miembros en la actualidad. Este movimiento surgió en los siglos 19 y 19 y 20, con misioneros europeos y estadounidenses, pero bajo la precaución de muchos misioneros se fueron y el movimiento prosperó bajo liderazgo indígena. El Islam también adquirió un nuevo protagonismo en la vida pública etíope. El panorama religioso de Etiopía empezó a cambiar drásticamente, lo que provocó una nueva ansiedad en los círculos ortodoxos, que sentían que su imperio se deslizaba hacia el pasado. ¿Hasta dónde? hasta aquí abajito. Poco más. Ya. Por supuesto. El EPR, ¿cómo se le diría eso? LPRDF. Qué largo el título. Ari, ¿estás ahí? Sí. Ok. Solo así, con las iniciales del LPDRF. Ok. No me escuché lo que acabo de leer. Solo aquí, como que ahí te quedaste. Ah, Por ya. supuesto. Entonces no se escuchó. Ok. Por supuesto, el EPRDF era un régimen brutalmente autoritario que intimidaba, arrestaba y atacaba por la fuerza a cualquiera que lo criticara. Así que los cristianos, a los que no les gustaba el EPRDF, se silenciaron en gran medida y siguieron el status quo, por miedo a ser castigados, Lamentablemente, este ¿Quietismo? este quietismo cristiano continuó incluso ante las terribles atrocidades del 2005 y 2014 a 2018, cuando se reprimieron violentamente las protestas públicas contra el EPRDF. Ok, entonces lo que acontece en este aspecto de la historia es que como ya se había dado chance a que había una tregua, digamos, en la historia donde las religiones se expanden, lo hacen. Pero esta expansión lo que causa es, digamos, un conflicto mayor. O sea, hay más gentes,
hay más personas de todos contra todos en este contexto, hace como que generar más celo, más envidia, o no sé si la palabra envidia está correcto, pero les vuelve a revivir ese sentimiento nacionalista cristiano, porque dicen, no, ahora sí, los protestantes están creciendo, los misioneros están creciendo, entonces lo que empiezan a generar son persecuciones hacia misioneros europeos y estadounidenses que terminan yéndose de Etiopía porque sus vidas están en peligro. Entonces otra vez el conflicto vuelve a crecer. Lo que ya se había apaciguado por un tiempo, volvió a crecer porque ese sentimiento nacionalista cristiano no se había disipado. El Islam también adquiere en ese punto de la historia, adquiere un nuevo protagonismo en su vida histórica o pública, se puede decir, dentro de Etiopía. Y lo que pasa es que provoca que los ortodoxos dentro del círculo ortodoxo se sientan como deslizados, porque el Islam se propagó grandemente en esa época. Entonces, los ortodoxos que se sentían ya desheredados, ahora empiezan como que estos que nosotros antes ignorábamos, denigrábamos y los tratábamos como no etíope, ahora son superiores a nosotros en número. Y también se creen superiores en cuanto a religión. O sea, son más santos, más sublimes. Ustedes saben la filosofía del yihad y la santidad y todo eso que tienen los musulmanes. También había esas filosofías que estaban en contra. Pero lo que pasa aquí es que como este frente, el EPDRF, que era esa coalición que se formó en el gobierno, se tornó cada vez brutal. ¿Por qué? Porque ellos eran ortodoxos. Y entonces, como eran ortodoxos, entonces no están dispuestos a ver los números de los musulmanes o los protestantes crecer. Entonces ellos empiezan a intimidar, a arrestar a todo aquel que lo critique, ese gobierno o que se oponga a ese gobierno. Y esta historia es casi de Cuba. Lo mismo, en Cuba no pueden hablar contra el gobierno porque la gente desaparece y quienes los denuncian son sus vecinos. O sea, la misma gente con la que conversas va a te denunciar y de repente esa persona desaparece. Entonces, lo que causó esto, y esto es lo que quiero que tengan en mente para mañana, es que se instauró un reino de terror, un reino de miedo también, se puede decir, había mucho miedo, y este miedo hizo que las personas guardaran silencio, se silenciaron en gran medida. Y también hubo consecuencias por este silenciamiento, porque iban a ser castigados, arrestados o asesinados. Pero ese silenciamiento o esa inacción de parte de los cristianos, porque aquí es el quietismo cristiano, continuó incluso a través de atrocidades del 2005, 2014 y 2018. Para mañana yo les quiero explicar, aquí en el artículo no dice, solo menciona las atrocidades de esos años, pero mañana en el artículo yo quiero continuar con ustedes para que vean qué es lo que pasó en 2015. Y con esos eventos vamos a introducir a la historia actual de Etiopía. Etiopía lleva una historia que en su historia narra todos los eventos que nosotros hemos conocido de la Revolución Francesa, de Francia, de Cuba, de Rusia, Estados Unidos. Es la mezcla total, es una mezcla total de caos. Y por eso ella menciona al comienzo y los voy a llevar ahí en su comentario, en su nota, ella dice que coincide con 3 aspectos. Y fíjense, el renacentismo religioso, una guerra civil a causa de ese nacionalismo cristiano que proclaman y una difusión de una retórica genocida. O sea, son 3 cosas, 3 grandes conflictos que están aconteciendo en Etiopía. Y vamos a ver, entonces yo quiero que ustedes tengan todo esto que hemos avanzado en mente para que en la clase de mañana todos puedan participar, porque yo sí que la clase de mañana los voy a hacer hablar muchísimo.
¿Está bien? ¿Marco? Bien. Marco quiere compartir algo con ustedes. Chao. Ok. Este fue el emperador Selassie y él fue el, el que instaura el DERC. Ahí Marco viene. Ok, Haile Selassie, me imagino que lo han escuchado de él, ¿no? Y no sé, el artículo no entra en este detalle, pero Haile Selassie llegó a ser muy famoso y tiene una prominencia medio extraña porque en Jamaica los teólogos de la religión de los Rastafari determinaron que él era el Mesías negro, o él era él encarnaba simplemente Jesús en su segunda venida, y pensaban y lo veneraban como Jesús, a este hombre aquí. Eso se basa, o eso es parte de la religión de los Rastafari, que ustedes ya conocen, que está en Jamaica, en todo el mundo. Tiene una corriente en Brasil también. En Brasil, lo ves en África, lo ves en muchos lugares, ¿no? Y bueno, la marihuana para ellos es un incienso, una droga que la Biblia autoriza el uso, sea como sea, ¿no? Pero ese hombre aquí aparece después en las canciones de Bob Marley, de reggae, donde hablan de ese león de la tribu de Judá. Yo antes cuando escuchaba, yo dije, wow, hablan de la Biblia, de la Apocalipsis, y no sabía que se referían en realidad a Haile Selassie, siendo esa encarnación de Jesús. No, bueno, eso fue una prominencia que recibió en el mundo a otro nivel, digamos, ¿no? Pero eso no era lo que él básicamente, o sea, él no formaba parte de esa religión. Y de hecho, el DERC, o sea, el gobierno que él instaura, es un comité o un consejo que está conformado por 125 personas. Y esas 125 personas son miembros de Fuerza Armada, Policía y el Ejército. Entonces es bastante fuerte, digamos, ¿no? Su frente, digamos, su protección con la cual él se asocia. Entonces, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta todos esos datos porque lo vamos a utilizar para entender la historia actual de Etiopía. Y esa historia, como ustedes han podido ver, contiene detalles de los otros elementos y el historiador incluso ve estos detalles, él lo compara con Francia, pero hay aspectos como ustedes hemos visto, de la Iglesia Católica Papal, también hemos visto de Cuba, hemos visto de Rusia, hemos visto de Estados Unidos, y más adelante también lo va a comparar con Estados Unidos bien abiertamente y claramente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, entonces podemos cerrar ahora con una oración. Gracias a los que participaron en la lectura, dando su opinión. Les pido por favor que para mañana leer una vez más el artículo y así vamos a estar al tanto de lo que vamos a hablar, del tema. Vamos a estar más dentro. ¿Está bien?